Bueno, creo que puedo stop it. Iniciamos con la presentación Calidad de vida y cuidados paliativos en nefrología, con los coordinadores Carlos Zúñiga de Chile y Juan Dapueto de Uruguay, con interpretación simultánea. Continuamos con la presentación Control sintomático en enfermedad renal crónica avanzada, Dolor por Alce Tavares de Brasil, Fatiga por Juan Dapueto de Uruguay y Prurito por Jorge Vega de Chile. Gostaria de agradecer ao Dr. Carlos Zúñiga, ao Dr. Juan Dapueto e à comissão organizadora do evento pelo convite. Eu vou falar sobre a dor na doença renal crônica. A dor é definida pela IASP como uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a um dano tecidual real ou potencial ou descrito em termos de tal dano. A dor aguda representa uma resposta protetora e fisiológica ao dano tissular e possui duração limitada. A dor crônica é considerada uma entidade clínica complexa, com fisiopatologia própria e duração superior à cura da lesão, o que afeta a qualidade de vida relacionada à saúde do indivíduo. A dor é classificada em relação ao tempo, em dor aguda, aquela que dura menos de 3 meses, geralmente é o tempo para a cura da lesão, e dor crônica, que é superior a 3 meses. Geralmente ela se inicia com uma lesão aguda, que não foi bem tratada, que não foi bem abordada na ocasião da lesão aguda, e a dor se cronificou. Tá? E a dor também é classificada com relação ao mecanismo. Seria uma dor nociceptiva, aquela dor somática, que é uma dor bem localizada, que você sabe exatamente onde ocorre a lesão, onde ocorre a dor, onde foi a lesão, e a visceral, que é uma dor mais de difícil diagnóstico. Geralmente a gente precisa de armamentário laboratorial e de imagem para fazer o diagnóstico correto. Com relação também ao mecanismo, nós temos a dor neuropática, que decorre de lesão neurológica, tá? E neurosensibilização periférica e central. E a dor mista, que é uma associação entre a dor nociceptiva e a dor neuropática. Na literatura, a dor mista é a mais prevalente, principalmente em paciente oncológico. Tá? Com relação à prevalência da dor, essa meta-análise e revisão sistemática recente, com mais de 40 mil pacientes, mostrou que 60% dos pacientes com doença renal crônica têm dor. Destes, 48% tinham dor crônica, 10% tinham dor neuropática. Com relação ao tipo de manejo da doença renal crônica, os pacientes transplantados tinham menos dor. Dentre estes, 46% tinham dor. Na doença renal crônica não dialítica, a prevalência era de 63% e na diálise também de 63%. Com relação às características mais comuns da dor, a dor musculoesquelética foi a mais prevalente em pacientes em diálise, 45%, e doença renal crônica não dialítica, 42%. Já a dor abdominal foi a mais prevalente entre os transplantados, cerca de 41%. Nesse estudo também foi observado que a dor neuropática teve relação com a presença de diabetes, hipertensão arterial e aumento do índice de massa corpórea. E a dor e fibromialgia com o aumento da idade do paciente. Para se diagnosticar a dor corretamente, é preciso uma abordagem correta. Você fazendo uma abordagem correta da dor, você vai tratar adequadamente a dor. Essa é o PQRST é uma mnemônica utilizada para se avaliar corretamente a dor. O P é o que provoca a dor e o que palia a dor, o que alivia a dor.
O que vem de qualidade é o tipo de dor, como que é a dor, né? É penetrante, é maçante, é em cólica, é em queimação, é em peso, é em fisgada, é em agulhada. Tá? A região, o R é de região e radiação, onde se localiza a dor, se a dor se irradia para algum lugar, para onde que se irradia, e isso leva a um diagnóstico diferencial, ajuda no diagnóstico diferencial. E o S de severidade, qual a intensidade da dor, e o T do tempo, quando a dor começou, se a dor predomina mais durante o dia, mais à noite, tá? Se é aliviado ou piorado com a movimentação, etc. Existem também ferramentas ou instrumentos utilizados para avaliação da intensidade da dor, né? É importante usar essa ferramenta, que você vai saber, com essa ferramenta, qual é a intensidade inicial da dor e como que a dor ficou 24, 48 horas após a sua intervenção terapêutica. A ferramenta mais comumente utilizada é a escala de classificação numérica. Geralmente é uma escala que vai de 0 a 10, sendo 0 sem dor e 10 a pior dor imaginável. Você pergunta ao paciente se ele tem dor, e se ele tem dor, que ele classifica a sua dor numa escala de 0 a 10, 0 sem dor e 10 a pior dor imaginável. Aí o paciente, então, vai classificar a dor dele. Tá? Outras ferramentas também são utilizadas a nível ambulatorial, no paciente com doença renal crônica, tipo Edmonton, tipo o IPOS, que são, além de múltiplos sintomas, tem também a dor, que podem ser avaliados aí junto com outros sintomas. Com relação ao manejo de dor, são utilizadas medidas não farmacológicas, que não vamos abordar aqui pelo nosso tempo, tá? E vamos falar apenas das medidas farmacológicas, e de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, as medicações devem ser dadas pela boca, preferencialmente. A administração oral é mais segura e tem menos risco de adição e menos efeitos colaterais. Pelo relógio, se a dor é contínua, a medicação deve ser dada de horário, em intervalos regulares, não se necessário. Se necessário é para dor episódica, tá? Pela escada analgésica, geralmente o manejo gradual de não opioide para opioide em baixa dosagem, para o indivíduo, lembrar que cada pessoa é um indivíduo, tem características peculiares, lembrar que as medicações também têm indicações peculiares, têm efeitos colaterais peculiares. Então, a gente precisa usar a dose certa de opioide, necessária para aliviar a dor, sem efeitos colaterais graves. E lembrar que o contexto biopsicossocial e espiritual do paciente deve ser considerado. E atenção aos detalhes. Geralmente, a dor deve ser reavaliada com frequência, se a dor moderada é intensa, preferencialmente de hora em hora, até o alívio de dor, tá? E os efeitos colaterais das medicações também. O opioide tem uma série de efeitos colaterais que precisam ser controlados e prevenidos, tá bom? Aqui, esse texto, esse artigo mostra o uso da escada analgésica para a doença renal crônica. A escada analgésica surgiu lá nos anos 80, tratamento da dor oncológica, depois passou-se a ser utilizada em doenças crônicas, e aqui, esse foi um texto de 2006, mostrando que a ferramenta é útil em pacientes com dor na doença renal crônica. Então, vejam que foram 45 pacientes em hemodiálise, deles, 76% tinham uma dor severa, o score de dor foi entre 7 e 8 aqui nesses pacientes, e que o tratamento foi muito eficaz baseado na escada analgésica, tanto para a dor neuropática quanto para a dor nociceptiva, tanto nos pacientes abaixo de 65 anos, quanto nos pacientes acima de 65 anos. Tá? Aqui nós temos a escada analgésica. No primeiro degrau da escada analgésica está a dor com score 1 a 3, é uma dor leve. Então, é usado analgésico comum. No Brasil, a gente usa muita dipirona, não sei se tem nos países, outros países latino-americanos, e paracetamol. Paracetamol mais para criança, mas para adulto a gente costuma usar dipirona com muita frequência. Tá? E os adjuvantes, que entra aqui gabapentina, duloxetina, que é para dor neuropática. Eventualmente, se o paciente tem dor só neuropática, você vai usar só gabapentina, ou pregabalina, ou duloxetina, ou antidepressivo tricíclico, não todos associados, ou um ou outro, tá bom? No segundo degrau, a grande mudança é aqui no segundo degrau. No segundo degrau tinha opioide fraco, riacodeína ou tramadol. Hoje em dia não se recomenda mais utilizar essas medicações de doença renal crônica, porque eles têm mais efeitos colaterais do que os opioides fortes e são fracos como analgésicos. E o metabólito final ativo deles é a morfina. Então não faz sentido você usar essas medicações. É melhor você usar um opioide forte numa menor dose, que é mais eficaz e tem menos efeito colateral, tá? Então, o segundo grau é score 4 a 6,
E o terceiro degrau, que é o opioide forte, que vai de score 7 a 10. Lembrar que os analgésicos e adjuvantes permeiam todos esses degraus da escada analgésica. Aqui os fármacos não opioides comumente utilizados são paracetamol até 3 gramas por dia, não mais do que isso, dipirona até 4 gramas e AINES menor dose efetiva. Com relação aos analgésicos opioides, lembrar que na DRC existe uma estreita janela terapêutica entre o benefício da analgesia e a toxicidade. Tá? Aqui nós temos os opioides comumente utilizados na doença renal crônica, a hidromorfona, a buprenorfina, a metadona e fentanil são mais ultimamente utilizados. Tá? Aqui os opioides, os adjuvantes, a gabapentina, a pregabalina, a carbamazepina, a mitriptilina. Aqui do lado nós temos as doses preconizadas, que não dá para falar agora aqui nesse momento, pelo nosso tempo que é muito escasso. E aqui os opioides não recomendados, codeína, tramadol, morfina, oxicodona e hidrocodona, na doença renal crônica não devem ser utilizados, tá? Principalmente codeína e morfina, tá? A razão é porque eles têm metabólitos ativos e tóxicos, tá? As premissas do tratamento da dor na doença renal crônica é que o paciente deve ter uma avaliação adequada na anamnese do exame físico, a dor deve ser determinada sua intensidade, sua cronicidade, o tipo de dor pelo QRST, utilizar instrumentos validados para classificação recomendada, escala de classificação numérica, essas, o IPOS renal. O paciente deve ser o principal avaliador da sua dor. É o paciente que diz a dor que sente, a intensidade da dor, onde dói. É o que a gente chama de resultados relatados pelo paciente, medidas de resultados relatados pelo paciente, ou PROM. Avaliar o impacto da dor nos aspectos biopsicossocial, funcional e espiritual, lembrar do conceito de dor total, tá? E estabelecer as metas do tratamento. A meta é qualidade de vida e funcionalidade, não é zerar a dor. Principalmente, melhorar a qualidade de vida do paciente durante o sono e repouso, tá? Reduzir a dor para que ele durma melhor, para que ele tenha um repouso melhor, e funcionalidade você vai buscando gradualmente, para não aumentar muito a toxicidade desses fármacos. Aqui termina a nossa apresentação, agradeço a participação de todos, a gente fica à disposição para esclarecimento de dúvidas aqui através do e-mail. Un saludo para todos los asistentes en el lugar del mundo donde se encuentren y en la hora del día en la que estén en este momento. Quiero agradecer a la organización de este Congreso de SLAM 2021 por invitarme a participar de esta mesa con colegas tan distinguidos. Voy a referirme al tema de fatiga en pacientes en diálisis. Primero que nada, decir que no existen conflictos de intereses a declarar. Fatiga en español es la traducción del término fatiga en inglés, que puede tener distintas acepciones. A veces nos referimos a fatiga como falta de aire, a veces nos referimos a fatiga como cansancio muscular, por ejemplo, cuando hacemos mucho ejercicio. En esta presentación, cuando me refiero al término fatiga, vamos a estar hablando de cansancio, agotamiento o falta de energía, con estas excepciones que voy a estar utilizando el término fatiga. La preocupación por la fatiga en los pacientes en hemodiálisis no es nueva. Si vamos a este trabajo del año 1996, Alan Sklar y colaboradores planteaban preocupación ya por la fatiga postdiálisis. Y hicieron observaciones muy interesantes que todavía conservan vigencia. Observaron que los pacientes referían sentirse cansados durante la etapa predialítica, pero que esta sensación en muchos casos no mejoraba al entrar en el plan de hemodiálisis. El cansancio o fatiga aumentaba luego del procedimiento e introducen el término fatiga postdiálisis, que seguimos utilizando hasta este momento. Constataron que el 50% de los pacientes reportaban el síntoma y lo describían como sentirse exhausto, agotado o cansado. Proponen varios mecanismos fisiopatológicos para explicar la fatiga, pero las mejoras en el manejo de la diálisis, control de volumen, eritropoyetina, tipo de fibra, etcétera, grandes avances que se estaban desarrollando en ese momento, no parecían producir mejoría. Algunas de estas consideraciones como decía, siguen teniendo vigencia hoy en día. La fatiga es un síntoma altamente prevalente y debilitante que afecta al 60-97% de los pacientes en hemodiálisis. Se asocia con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, mortalidad, depresión y deterioro de la calidad de vida. En este estudio que hicimos con colegas acá en Uruguay,
estudiamos la prevalencia de síntomas y la forma en que los síntomas se asociaban entre sí, y vimos que sentirse exhausto o cansancio lo reportaban 51% de los pacientes y que era de moderado a severo en 13%. E incluso otros pacientes reportaban debilidad en 19,2% de los casos. Cuando estudiábamos cómo se asociaban, veíamos que de este cuestionario, que es la lista de síntomas del KDQOL 36, el sentirse exhausto o débil se asociaba entre sí en un primer nivel, que a su vez en un segundo nivel se asociaba con dolor muscular. Para muchos pacientes el dolor está francamente ligado a la fatiga, y que en un tercer nivel esto se asociaba con calambres y con entumecimiento propios de la polineuropatía. Las causas de la fatiga en hemodiálisis son complejas y multifactoriales. Pueden incluir uremia, anemia, depresión, ansiedad, la sobrecarga de la enfermedad, la pérdida de entrenamiento físico, así como otras comorbilidades. La naturaleza crónica, invasiva y gravosa de la diálisis puede conducir a que la fatiga que experimentan los pacientes en hemodiálisis sea distinta en comparación con otras enfermedades, por ejemplo, el cáncer. Podemos hacer una descripción de limitaciones para el avance del conocimiento y decir que en el 2018 el grupo SONG de resultados estandarizados en nefrología puso a la fatiga como uno de los 4 variables de resultado a estudiar porque había importantes limitaciones en el conocimiento. El punto de partida es que no existe evidencia actual acerca de intervenciones para aliviar la fatiga en hemodiálisis, falta de una definición de fatiga basada en la experiencia de los pacientes, escasa comprensión de los componentes o dimensiones del concepto. La investigación está limitada por inconsistencias y limitaciones en las medidas utilizadas en los ensayos para evaluar la fatiga en esta población de pacientes. Faltan instrumentos de fácil aplicación específicos para la población de pacientes en hemodiálisis. Vamos a ir viendo cómo se ha avanzado en este periodo desde esta iniciativa. Perspectiva de los pacientes sobre el significado e impacto de la fatiga en hemodiálisis. Se observó en un estudio cualitativo que los pacientes se sentían desprovistos de energía, fuerza y motivación. Los pacientes afectados percibían que la diálisis agota la energía de todo el cuerpo. Tener que cumplir con el programa de tratamiento tan exigente también consumía gran parte del tiempo y el impulso de los pacientes en los momentos que se sentían bien. Esto limitaba su capacidad para participar en todos los aspectos de la vida, incluido el trabajo, los pasatiempos, las responsabilidades familiares y compromisos sociales. En consecuencia, se erosionaba su identidad y autoestima. La constante y frustrante necesidad de descansar los hacía sentirse privados de tiempo. Algunos pacientes se sentían culpables por no poder cumplir sus responsabilidades, particularmente dentro de la familia, y se sentían cada vez más vulnerables al tener que depender de sus familias. La invisibilidad de la fatiga, el hecho que sea un síntoma subjetivo y que no haya forma de exteriorizarlo, objetivarlo por otros, llevaba a que los pacientes no percibieran estar mal y por lo tanto se sentían juzgados. En realidad, que los parientes no percibieran que estaban mal los pacientes, por lo tanto se sentían juzgados e incapaces de cumplir las expectativas de los demás. Finalizan con este esquema basado en 4 áreas: sobrecarga debilitante y extenuante de la hemodiálisis, agotamiento corporal, alteración del descanso por la ansiedad, atrapado en un círculo vicioso de desgaste postdiálisis, un compromiso pesado y agónico sin alivio. Son frases textuales de los pacientes. Disminución de capacidad para cumplir roles, pérdida de capacidad de trabajar y proveer a la familia, confiar en los demás, falta de vigor para la actividad sexual, sentir que falla como padre o madre. La sobrecarga debilitante y extenuante conduce a esta disminución de capacidad para cumplir roles y a su vez restringe la participación de la vida. Falta de tiempo, administración de las reservas de energía. Es necesario hacer una administración de la energía para no terminar exhausto o agotado. Una frustrante necesidad de descanso, privación de los momentos de alegría. Lo que redunda en que, bueno, los pacientes se sienten vulnerables a las críticas y la incomprensión, ser juzgado por necesitar descansar, falla en cumplir las expectativas. Y estas 3 áreas, a su vez, conducen a autoestima disminuida, falta de aceptación por otros y disminución de la satisfacción con la vida, aumentan la sobrecarga debilitante y extenuante de la hemodiálisis.
Pasemos a ver entonces el estudio que se hizo sobre dimensiones de la fatiga y se realizó una encuesta Delphi internacional en base a 11 dimensiones obtenidas de una revisión. Participaron 333 profesionales de la salud, 169 pacientes o cuidadores, 60 países y se respondió en inglés. Se ponderó la importancia absoluta y relativa de las dimensiones. Yo voy a presentar la importancia absoluta y estos 4 dimensiones fueron las que rankearon por encima del puntaje 7, que era importancia crítica: cansancio, nivel de energía, participación de la vida, motivación y capacidad para pensar con claridad. En suma, la participación en la vida, junto con el cansancio y el nivel de energía, fueron calificados como importancia crítica por más del 75% de todas las partes interesadas. Sin embargo, el concepto de participación vital está incluido solo en 14 de las 43 medidas de fatiga utilizadas en la investigación en hemodiálisis hasta la fecha. El cansancio y el nivel de energía se incluyó en solo 15 y 19 medidas respectivamente. Con frecuencia se considera que la subescala de vitalidad del SF36 como indicativa del paciente. Sin embargo, esta escala muestra insuficiencias. En un tercer momento, el grupo SONFATIG se dedica a desarrollar un cuestionario breve que actualmente está validado y ha mostrado ser una medida confiable y válida en base a 3 preguntas. ¿Se siente cansado? En absoluto, un poco, bastante y severamente. ¿Le falta energía? Lo mismo en base a 4 puntuaciones. Y la fatiga le limita las actividades usuales, o sea, contemplando las tres dimensiones que estaban rankeadas. Resumen final: la fatiga es un síntoma prevalente en hemodiálisis que produce niveles altos de malestar. Puede tener una evaluación oscilante, pero tiende a predominar en el periodo que siga la diálisis. Su etiología y fisiopatología es compleja y no se conoce suficientemente. No existen intervenciones terapéuticas que hayan demostrado efectividad. Recientemente se ha avanzado en la comprensión de la experiencia de los pacientes, las dimensiones que incluye la fatiga. Se ha propuesto un instrumento breve, confiable y válido para la medición. Se hace necesario entonces que los equipos nefrológicos evalúen en forma regular este síntoma para conocer más sobre las posibles causas en los casos individuales y poder tomar medidas para mejorar, así como continuar la investigación de posibles tratamientos que alivien la fatiga. Muchas gracias por la atención. Nos vemos entonces en la sección de preguntas y respuestas. Bien, en primer lugar, un saludo a todos los asistentes a este nuevo congreso del SLAN. En los próximos minutos me voy a referir a un tema importante en nefrología, que es el prurito urémico. ¿Ya? Este término, usado por muchos años, se ha modificado. Actualmente se habla de prurito asociado a enfermedad renal crónica, porque no solamente lo presentan los enfermos que están en etapa 5 de enfermedad renal crónica, sino que también pacientes con etapas menores. Este síntoma es muy frecuente en los pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada y se ha publicado que afecta a más del 40% de los pacientes que están en diálisis crónica. Es curioso, pero es más frecuente este síntoma en los pacientes que están en hemodiálisis que en los pacientes que están en peritoneodiálisis. Y también es raro que se presente en los niños con insuficiencia renal crónica. Este síntoma puede durar meses o años. ¿Ya? También se ha reportado que este síntoma es menos frecuente en los pacientes que están laboralmente activos que en los que están en actividad laboral pasiva. Siempre que se encuentra un paciente con prurito, ¿ya?, en esta población de enfermos, deben descartarse que existan otras enfermedades que pueden explicarlo, como enfermedades dermatológicas o enfermedades endocrinas, hematológicas, psiquiátricas, neurológicas, hepatobiliares, las colestasis, por ejemplo, y tumores malignos, como los linfomas. Y también debe descartarse que el prurito pueda ser secundario al uso de algún medicamento. El cuadro clínico de esta afección son ataques de picazón generalizada o localizado en alguna parte del cuerpo. Comúnmente afecta el dorso, la cabeza, la cara,
y también el abdomen y las extremidades. Cuando uno lo examina a estos pacientes, muchas veces la piel es normal, otras veces es una piel seca y escamosa, que es lo que se llama cerosis. También es frecuente que hayan signos de grattage, erosiones lineales, costras, pápulas e incluso úlceras. Algunos pacientes tienen prurigo nodularis o una colagenosis perforante. En la foto del lado derecho de la diapositiva, ustedes ven unas pápulas que corresponden a esto del prurigo nodularis. Ahora, el prurito puede presentarse durante las sesiones de diálisis o fuera de ella, ¿ya? Y es más frecuente en general en los días de no diálisis, especialmente en los fines de semana, cuando han transcurrido 2 días sin una sesión de diálisis. Característicamente el prurito aumenta en las noches. ¿Qué complicaciones tiene este síntoma? Bueno, este síntoma afecta la calidad de vida muchas veces en forma significativa. Produce insomnio, los pacientes no pueden conciliar el sueño por el prurito, produce irritabilidad, y en pacientes con cierto deterioro cognitivo puede producir agitación psicomotora, afecta la sociabilidad, ¿ya? Estos pacientes tienden a rehuir, ¿no es cierto?, el estar con otras personas, porque el estarse rascando constantemente obviamente produce una sensación de rechazo en el resto de las personas, y también es causa de depresión, incluso de suicidio. Y el prurito también puede dañar la piel y producirse infecciones en la área de rasquío pético. Se puede producir prurigo, como la foto que les mostraba minutos atrás, o incluso la piel puede liquinificarse. Sobre la fisiopatología de estos síntomas, en realidad no está aclarada, ¿ya? Aparentemente es multifactorial, y existen una serie de teorías, ¿ya?, que pudieran explicarlo, y es probablemente que muchas de ellas estén involucradas. Como les decía antes, es frecuente que la piel esté seca, porque la sudoración está disminuida por atrofia de las glándulas sudoríparas. También, y característicamente, y esto es muy conocido, se relaciona con alteraciones del metabolismo calcio, fósforo, paratormona. También se han descrito microcalcificaciones cutáneas por sales de calcio y magnesio. Un hecho importante es que se ha atribuido este síntoma a una neuropatía urémica subclínica, en la cual existe una proliferación de brotes de nuevos nervios. Y esto histológicamente se ha observado. Y también que existe un desbalance en la actividad de los receptores opioides, en el cual predominarían los receptores mu sobre los receptores kappa a nivel del sistema nervioso central. Los receptores kappa disminuyen o abolen el prurito, y los mu lo exacerban. También se ha atribuido a que existe una inflamación sistémica en los pacientes con insuficiencia renal y también de la piel, y que tal vez pudiera haber acumulación de algunas toxinas urémicas que pudieran producir este síntoma. El tratamiento de esta afección, bueno, en primer lugar hay que optimizar la eficacia de la diálisis. De los pacientes hay que tratar de que queden mejor dializados, reducir los niveles de paratormona con los medicamentos actualmente disponibles, y también normalizar los niveles de calcio y fósforo. En los casos severos, ¿ya?, cuando ninguna de las medidas de las cuales voy a hablar en los minutos siguientes ha tenido efecto, se puede usar la fototerapia con rayos ultravioleta de tipo B, ¿ya?, lo cual se hace diariamente por 4 a 6 semanas. Inicialmente, cuando uno ve a un paciente con estos síntomas, lo ideal es partir con un tratamiento tópico, que es el usar emolientes acuosos, geles, ¿ya?, varias veces al día sobre la piel en la cual uno siente el prurito. Y estos emolientes pueden ir con mentol
que es un refrescante, y con alcanfor. También, tópicamente, se han usado, especialmente cuando los pacientes tienen prurito en un área localizada, un ungüento de tacrolimus, un inmunosupresor, una vez al día. Capsaicina, que como ustedes saben es un derivado del ají, del chile, ¿ya? Y eso se puede usar 2 a 4 veces al día, ¿ya? Cuando hay prurito localizado. Y últimamente se están empleando algunas cremas con cannabinoides. Ahora, además del tratamiento tópico, muchas veces es necesario usar un tratamiento sistémico. De lo que hay más publicaciones es de fármacos como la gabapentina y la pregabalina. Especialmente con la gabapentina, que es una droga más antigua. Se recomienda usar dosis entre 100 y 300 miligramos 3 veces a la semana. O pregabalina, 50 miligramos al día, o también 3 veces por semana. Ahora, si uno quiere interferir en este desbalance que hay en el sistema opioide, se ha usado la nalfurafina, que es una agonista de los receptores kappa, la naltrexona, que es una antagonista de los receptores mu, la nalbufina, que es una droga que es mixta, que es agonista de los receptores kappa y antagonista de los receptores mu, y también se ha usado el carbón activado en dosis tan altas como 6 gramos al día. Hay que aclarar que los antihistamínicos, que es lo primero que se prescribe, no sirven, y los corticoides tampoco. Se han probado otras drogas, tan diversas como la talidomida, la colestiramina, el ondansetron, el cromolin, la pentoxifilina, el montelukast, los antiinflamatorios y la acupuntura, con resultados diversos. Y cuando nada resulta, la solución es el trasplante renal, que elimina el síntoma. Si están interesados en revisar este tema en mayor profundidad, aquí les puse 6 referencias que creo que son actuales y son muy importantes para aclarar más el tema. Muchas gracias. A continuación, la presentación Decisiones éticas en pacientes de enfermedad renal crónica avanzada durante pandemia COVID-19, con Antonio Bakusic de Chile. Muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a nombre de la Sociedad Chilena de Nefrología por esta invitación de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión a hablar de un tema que ha ido adquiriendo relevancia y significancia a propósito de la pandemia. Tengo que decir primero que no voy a teorizar, ni voy a dar recetas. Las epidemias son un test de esfuerzo, no solo técnico, sino moral, para gobiernos, comunidades, medios científicos y, por supuesto, para los pacientes y el personal de la salud. La situación que vivimos es excepcional, pero esta no es una razón para practicar otra ética, como hemos escuchado decir en alguna oportunidad. En los próximos 20 minutos les voy a contar acerca de cómo hemos trabajado en el Comité de Ética de la Sociedad Chilena de Nefrología, del contexto situacional nefrológico en el cual ocurre esta pandemia, cómo nos pilla desde un punto de vista moral, del impacto de la pandemia en los pacientes y profesionales de la salud y de cómo abordar los problemas con los principios de la ética médica. El Comité de Ética de nuestra sociedad se fundó el año 2011 con el propósito de investigar y elaborar documentos sobre problemas éticos en nefrología. No, la idea no es que sea un comité que ve trabajos científicos ni que ve sanciones de médicos. Es un comité fundamentalmente deontológico. A la fecha ha publicado estos trabajos que ustedes ven acá, problemas ético-clínicos en diálisis, recomendaciones a raíz de esos problemas, algunos de los cuales es importante, conflicto de intereses, que le dimos una especial dedicación,
toma de decisiones en hemodiálisis crónica en adultos mayores para ver la perspectiva de los pacientes, y finalmente consideraciones éticas para la toma de decisiones ante un paro cardiorrespiratorio en unidades de diálisis crónica extrahospitalaria durante la epidemia de COVID. Este artículo, publicado en la Revista Médica de Chile, estudió los problemas ético-clínicos desde la percepción de médicos y enfermeras. Es un estudio que realizamos en 3 regiones, 23 centros de hemodiálisis y 226 profesionales, encontrando que la pertinencia del tratamiento era el principal problema, 60%, la poca formación del personal, el siguiente problema, las fallas de comunicación entre personal y pacientes, entre pacientes y familiares, entre personal y la familia, otro problema significativo. Y en otro estudio estudiamos los conflictos de intereses que también habían aparecido acá, y cuando se pregunta si la persona que contesta la encuesta siente que tiene algún conflicto de interés personal, en el 14,6% aparece un sí, pero cuando se le pregunta si otros podrían tenerlo, esto sube a un 30,6%. La mayor parte de las veces son conflictos relacionados con aspectos económicos o legales u otros. El panorama mundial fue recientemente planteado en este artículo publicado en Nature Reviews en 2020, que asocia estas organizaciones nefrológicas planetarias para un grupo de trabajo conjunto en temas de ética nefrológica. Ustedes pueden ver acá cuáles son los más importantes hoy día: la equidad de acceso, el evitar diálisis inútiles, reducir los costos, decisiones compartidas con los pacientes para el cuidado de la falla renal como un todo, la evaluación de riesgos y decisiones compartidas también en el donante vivo, el prevenir el tráfico de órganos, establecer prioridades en el cuidado renal, implicancias éticas de la enfermedad genética, la responsabilidad con la salud renal, que es una cosa muy significativa, y el manejo de los conflictos de intereses en nefrología. ¿Por qué los problemas que enfrentamos hoy día son complejos? Son complejos fundamentalmente porque estamos en un momento de cambio que no empezó ayer. Si ustedes miran la tradición hipocrática expresada en estos conceptos que ustedes pueden ver acá, como no dañar, por eso no al aborto y la eutanasia, la confidencialidad, no le diré a otros lo que tenga que guardar como secreto, ¿no es cierto? Y la prudencia en la toma de decisiones, que son de 4 a 5 siglos antes de Cristo, en que la ética era un asunto médico, se mantienen prácticamente intactos. En el Código de Ética de la Asociación Médica Americana, está el corpus hipocrático, sumando algo de la filosofía estoica y de la tradición judeo-cristiana. Pero aunque parezca increíble, nunca se habló de la relación médico-paciente. Esto es un tema que surge en los 60, cuando aparecen las dudas sobre los fundamentos morales de la sociedad, y en los 70 y 80 se inicia la indagación filosófica independiente, cuyas consecuencias a la fecha son una gran diversidad para enfrentar los problemas de este tipo y un escepticismo sobre llegar a consenso para hacer las cosas de una manera en que todo el mundo esté de acuerdo. Aparecen los principios de bioética de Beauchamp y Chartres, que son muy bien conocidos, y la relación médico-paciente pasa de una paternalista basada en la autoridad del médico y en el paciente enfermo con poca capacidad para decidir, a una autonómica, y finalmente lo que tenemos hoy día es una relación gestionada por un montón de actores, seguros de salud, administradores, economistas, periodistas, abogados, etcétera, normalmente personas ajenas al equipo de salud. Como dice el eticista, o decía Edmund Peregrino de la Universidad de Georgetown, ha ocurrido una metamorfosis de la ética médica. Y los médicos venimos reaccionando, como muchas otras veces en la historia, tardíamente. La respuesta, sostenía él, ha sido conservadora, lenta, en reconocer los cambios históricos que se han producido en esta relación médico-paciente, que es uno de los pilares de la práctica médica.
la mayor parte de las veces tratamos de resolver los problemas de decisiones morales, por ejemplo, la pandemia, el dilema de la última cama y otros, acudiendo al principialismo, a estos principios de bioética que han planteado unos principios que son racionales, es una ética no emotivista, pluralista, que busca el bien común y autónoma, que apela a la propia razón. La mayor parte de los comités de ética occidentales utiliza este modelo que funciona a partir de los principios, los 4 principios evidentes por sí mismos, prima facie, a los que aplica una técnica de deductivismo moral, con 3 momentos básicamente: uno deontológico, que evalúa el caso con los principios; uno teleológico, que va hacia adelante evaluando las consecuencias de las decisiones morales y la posible excepcionalidad; y finalmente un contraste de decisiones con un sistema de referencia moral. Y aquí es donde el principialismo tiene sus debilidades, cosa que han reconocido sus propios autores en las últimas ediciones de sus principios, porque su falta de conexión con una antropología y sobre todo con la ética médica tradicional carece de soporte suficiente para sus propios principios, y se ve esto en la práctica cuando entran en colisión algunos de ellos con otros, y entonces para tomar la decisión hay que recurrir, ¿no es cierto?, a un sistema de referencia moral. Una aproximación al conocimiento de la capacidad para hacer juicios de valor de los médicos que utilizan estos principios y que tienen que decidir en base a esto qué es lo que se debe o no debe hacer, fue estudiada en este trabajo en que me tocó colaborar con la doctora Mariela Gurto, y que también está publicado en la Revista Médica de Chile, y que mide un índice, el índice C, en médicos de 2 centros hospitalarios, según test de competencia moral, un test de competencia moral que está validado y que les voy a explicar luego. Utilizamos un hospital público, uno privado, 250 médicos, participaron voluntaria y anónimamente, firmaron un consentimiento informado, se caracterizó el género, los años de práctica profesional, los estudios de posgrado y la respuesta a 2 dilemas éticos al final de las reuniones clínicas de cada especialidad. Los datos se encriptaron para intervención y estudios posteriores. ¿Y qué encontramos? Esta idea de ver la coherencia de las respuestas o de los juicios morales tiene como punto de partida no la idea de bien o mal, sino que los aspectos formales, la psicología moral, diríamos, las razones que se aducen para una conducta u otra. Y la población se puede caracterizar en 3 niveles: preconvencional, convencional o postconvencional. La preconvencional es la del niño. Está orientada a la decisión por el temor al castigo o por un hedonismo ingenuo. Lo hago porque es muy agradable, porque me gusta. La etapa convencional, a la cual accede el promedio de la población occidental: no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. La obediencia consciente de la ley. Y la postconvencional supone que uno adhiere a un contrato social que es mucho más amplio y complejo, y que uno actúa con autonomía moral, aún pensando por sí mismo de que hay leyes que, siendo leyes, son a la vez inmorales. Entonces, George Lynch ha desarrollado un test que permite la capacidad de juicio moral sea medida y un método para mejorarla, discutiendo dilemas en grupos que conducen a un diálogo moral, que es lo que nos falta mucho hoy día en nuestras relaciones con respecto a estos temas. Y entonces la población se puede caracterizar en este índice como muy bajo, 0 a 9, y así ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, de 20 a 29 un valor medio, después es muy alto y extremadamente alto. Entonces nosotros estudiamos la población, encontramos que el índice C promedio de nuestro médico estudiado es idéntico al promedio de la población normal, no es mejor, que uno podría esperarlo, y según el tipo de posgrado, ustedes pueden ver acá, cualquier estudio de posgrado, aquí están los sin posgrado, los otros tienen posgrado, ya sea humanistas o no, el seguir estudiando hace que el índice aumente significativamente. Este índice que mide la capacidad para hacer juicios morales.
los argumentos que doy. Y a su vez vimos que la caída entre el médico que tiene 1 a 5 años de profesión y el que está entre 15 y adelante, ¿no es cierto?, es muy significativa, y esa resultó por el N, estadísticamente significativa. Entonces, entre 16 y 20 años de profesión, a nuestro entender, los médicos están practicando, haciendo, no están pensando mucho en términos morales, y cuando opinan lo que opinan, no tienen argumentos muy buenos. Hacia el final de la vida profesional, el índice tiende a subir mucho y mejor. Si vamos a la cuenta de hemodiálisis crónica de nuestra sociedad de nefrología, la última, cumplió 40 años, este sistema que tiene nuestra sociedad, contiene datos hasta agosto de 2020. Por primera vez en 40 años los pacientes bajaron de 23.459 a 23.354. Siempre teníamos aumentos de un 5, un 10 o más por ciento. Los pacientes por millón también bajan. La mortalidad promedio de nuestros hemodializados, que era alrededor de 11% en los últimos 10 años, aumentó significativamente a un 13,1%. Aumentó en un 13%. Y si vemos el registro COVID, vemos datos acá de 12.420 pacientes correspondientes a 145 centros de hemodiálisis crónica que informaron sobre estas preguntas en la encuesta, que tenemos en ellos 1.130 pacientes COVID, un 9%, la mayor parte sintomáticos, y muchos fallecidos, 23,1%. Entre el personal, vemos también en los técnicos de enfermería superior, 100 pacientes, 95 enfermeras, 38 médicos, con 5 fallecidos en el total de ellos. El paciente con enfermedad renal crónica en pandemia ha tenido un montón importante de problemas. Yo imagino que en todos los países de nuestra América Latina ha sido similar. El paciente antes de diálisis, el temor a enfermar, el aislamiento, la dificultad para acceder a medicamentos, la suspensión de los controles, de la cirugía, de fístula, etcétera, incertidumbres varias, discriminación, suspensión de estudios y de los trasplantados, temor a exposición, acceso a diálisis de aguda o urgencia limitado, etcétera, etcétera. Las respuestas frente a las epidemias suelen ser técnicas, o temor, o búsqueda de culpables, o búsqueda de sentido. Y las reacciones del personal de salud frente a esta incertidumbre han sido las que ustedes pueden ver aquí. Ansiedad, paralización, indecisión, acciones impulsivas sin fundamento, o escudarse en circunstancias y normas, reforzar la autoridad para que le diga qué hacer, o seguir ciegamente las rutinas y protocolos. Pero los deberes de los médicos y del personal clínico están bien expresados acá. Atender a los pacientes con riesgo cierto de enfermar es una obligación, que no hay que confundir con heroísmo, como dice Aldo Agassi. Triar, o sea, elegir si faltan recursos, sin estar obligados a lo imposible. Cuidar a los moribundos, evitar la soledad al momento de morir. Aquí les voy a hablar finalmente de algunos principios para la atención. El primer principio es la primacía de la persona humana, que goza de un valor inalienable, que nunca debería ser tratada como un medio. Ese es un primer principio. Y el segundo, cuando no se puede hacer todo el bien, es intentar hacer el mayor bien posible. La pregunta no es si se deben establecer prioridades para la atención, sino cómo establecerlas, para que la decisión descanse sobre criterios racionales y consistentes con el respeto a la dignidad de las personas. ¿Qué consecuencias se siguen de estos principios? No es lícita la discriminación arbitraria. No debe darse un trato distinto a situaciones proporcionalmente equivalentes, ni un trato igual a algunas que no lo sean. El tipo de patología, la edad, etcétera, por sí mismo, no son criterios suficientes para condicionar el ingreso a una unidad de pacientes críticos, sino el pronóstico del paciente, etcétera. Es lícito omitir o retirar terapia, que a juicio del médico tratante sean desproporcionadas, y administrar paliativos, aun cuando tengan como efecto colateral o previsible acelerar la muerte. Y es lícito contar con directivas anticipadas, porque un actuar prudente debe anticiparse a escenarios complejos y establecer lineamientos que permitan gestionar los recursos. Pero si uno avanza otro poco, resulta también lícito todo acto dirigido
ilícito todo acto dirigido, intencional y directamente a provocar la muerte del paciente. Se debe resguardar la autonomía y dignidad de los profesionales de la salud. Es el médico tratante el que tiene que tomar las decisiones de acceso con el apoyo de su institución y no solo recibir órdenes, y las decisiones deben tomarse sobre criterios claros, justos y teniendo presentes los recursos disponibles, las condiciones de cada enfermo individual y considerando que todo puede ir cambiando durante la pandemia porque las circunstancias son dinámicas. En caso de un paro respiratorio, también hemos publicado en la página web, en un centro de diálisis extrahospitalario nos referimos, una serie de consideraciones. Es rara la situación, pero tiene que haber justicia para el personal de la salud, los otros pacientes y el paciente que está en paro. Depende de la distancia entre sillones, el personal suele ser escaso y podría enfermar. Hay que pensar en la proporcionalidad de la acción, aún sin pandemia, y hacer un juicio prudencial que considera las condiciones materiales y humanas y la autonomía del paciente, para lo cual sería muy importante conocer su voluntad. Nosotros estudiamos esto y está publicado. La voluntad de los pacientes, la toma de decisiones, ellos sienten que cuando entran a diálisis en este estudio cualitativo, con este número de pacientes, mujeres, hombres, muchos con estudios superiores, previsión seguro público o privado, entrevistas en profundidad, ven su experiencia como espectador, carencia y desinterés por un apoyo en la toma de decisiones, dificultad para enfrentar su propia finitud y resistencia a expresar la voluntad anticipada porque piensan que si las expresan van a ser de alguna manera menos atendidos. Para ejercer, y con esto termino, su autonomía, el médico no puede renunciar a la dirección racional de sus propios actos. Esto significa que tiene que pensar que trata a personas concretas, no patologías, poblaciones o dializados, y que no puede delegar toda responsabilidad moral en un algoritmo o protocolo de decisión. El paciente tiene derecho a que su caso sea ponderado con independencia de la etiqueta con que venga. Y cada uno de nosotros tiene el deber de examinar la situación completa antes de aplicar un juicio prudencial y decidir en conciencia. Para tomar decisiones difíciles como estas, en condiciones de grave riesgo o escasez, debemos tener a la vista el panorama completo sin dejar de ver, en esto consiste el arte, sin dejar de ver y de cuidar de la mejor manera posible también a las personas concretas. Bien, esto es lo que quería decir en estos 20 minutos. Muchas gracias. Finalizamos con la presentación Rol del ejercicio en enfermedad renal crónica avanzada, revisión de la evidencia, con Hans Müller de Chile. Muy buenas tardes. Primero que todo, agradecer a la organización esta invitación para conversar sobre un tema que cree nuestro equipo es relevante. No tengo declaración de intereses que realizar en este momento en relación a la presentación y me gustaría invitarlos a visualizar nuestra ruta. Vamos a conversar algo sobre la actividad física en la enfermedad renal crónica avanzada, la capacidad física, calidad de vida relacionada con la salud y mortalidad en el paciente con enfermedad renal crónica avanzada y finalmente lo que señala la literatura de un programa de ejercicio en diálisis en cuanto a beneficios. Quiero partir mostrando una imagen que me llamó profundamente la atención cuando hice la revisión y que es que como equipo de salud nefrológico estamos muy atrás en cuanto a publicaciones si nos comparamos con los equipos cardiológicos y, por ejemplo, equipos de broncopulmonar en relación a ejercicio y sus patologías propias de la especialidad. Eso algo nos dice. Yo creo que pone en el tapete este déficit que hay de conocimiento y o aplicación del tema en nuestra población de pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Y esto, a pesar de que ya el año 2005 la National Kidney Foundation realizó la primera afirmación oficial en relación a incorporar un programa de ejercicio en los pacientes en diálisis.
e invita a los equipos nefrológicos y al paciente a que realicen actividad física. Sin embargo, este ya antiguo estudio de una enfermera australiana, Yvonne White, que publicó el año 2006, no ha cambiado mucho en cuanto a estos resultados en la actualidad a nivel mundial. Tenemos que el foco de enfermedad, los programas relacionados con aquello, son mucho más prevalentes que los relacionados con los estilos de vida saludables, y entre ellos el ejercicio. ¿Quién, por ejemplo, no aconseja en un centro de diálisis que el paciente se cuide de la ingesta líquida, ¿no? Pero, en cambio, ¿quién le invita para que realice actividad física permanente? Muy poco. En ese escenario, cuando nos preguntamos qué sabemos de capacidad física, calidad de vida y mortalidad en pacientes en diálisis, podemos señalar que ya hace mucho tiempo la doctora Patricia Painter publicó que la capacidad física de un paciente en hemodiálisis crónica solamente alcanzaba el 60% de lo normal comparado con un paciente de la misma edad, sin enfermedad renal. Esto por estudios de laboratorio como consumo máximo de oxígeno, por ejemplo. Si los llevamos a otro tipo de mediciones, por ejemplo, con pruebas de autoevaluación, en este caso, cuestionarios KD-QOL 36, en nuestra experiencia chilena, publicó nuestro grupo hace años atrás un estudio multicéntrico en donde el componente físico que percibía el paciente estaba por debajo de la media de un paciente de la misma edad sin enfermedad renal, 38 de 50 puntos. Esto también fue descrito en forma muy reciente por un grupo francés, aplicando, entre otros cuestionarios, el KD-QOL 36 para evaluar calidad de vida en poco más de 1000 pacientes, y también encontró un puntaje bajo, muy similar al nuestro, ¿no? 35 sobre 50 puntos, que es el promedio de la población normal sin enfermedad renal crónica. Este es el escenario para, lamentablemente, discutir dos eventos catastróficos para el paciente con enfermedad renal crónica, y mientras más avanzada esta, aún peor. ¿Cuáles son aquellos? El sedentarismo y la atrofia muscular. En un también reciente estudio observacional de más de 5.500 pacientes en el Reino Unido, demostraron que en la medida que la enfermedad renal crónica progresa, el índice de inactividad es mayor. Observen ustedes que sobrepasa el 70% de los pacientes la inactividad física en etapas 4 o 5, y en particular en hemodiálisis. Y eso es muy llamativo y lamentablemente muy malo. En relación a la atrofia muscular, está demostrado hace mucho tiempo que pacientes en hemodiálisis tienen un cambio estructural de su tejido, a pesar que macroscópicamente se pueden ver de igual volumen que un paciente sin diálisis. Vemos en este ejemplo a la izquierda una paciente de 72 años, control, y una paciente con un par de años en hemodiálisis crónica, cómo ese tejido contráctil en negro a la izquierda se va sustituyendo progresivamente por grasa que aparece blanca en esta resonancia de la pierna. Estos dos grandes hechos, si los llevamos a la parte clínica, tenemos estudios que avalan que si un paciente camina más lento o no camina con enfermedad renal crónica, fallece en mucho más probabilidad que un paciente normal. Esto se demostró en esta corte prospectiva estadounidense con un seguimiento a 2 años, y se vio que los pacientes en hemodiálisis crónica que caminaban mayor de 0,6 metros por segundo tenían una mortalidad menor que aquellos que lo hacían a una velocidad inferior. Pero lo que es muy llamativo es que aquellos pacientes que prácticamente no pueden caminar, esa mortalidad se dispara, en el gráfico visto como porcentaje de sobrevida. Además, los pacientes con velocidad de marcha más lenta presentaron mucho más hospitalizaciones y dificultades en la actividad normal de la vida diaria, ¿no? Como desplazarse dentro de la casa, vestirse, etc. También el sedentarismo, que ya lo podemos ir infiriendo, ¿no? Es un factor independiente de muerte en pacientes en hemo y en peritoneodiálisis. El estudio WEB2
que es un estudio de cohorte también estadounidense, que siguió a los pacientes un año, nos muestra lo mismo, que los pacientes que se mantienen más activos mueren menos. Esto ajustado por todas las variables, pero además nos demostró que esa mortalidad era similar a la disminución en un punto de la albuminemia de un paciente. Y yo les pregunto, ¿quién de nosotros como equipo nefrológico no se preocuparía cuando se disminuye la albúmina en un punto? Probablemente harían muchas acciones para mejorar eso, ¿no? Bueno, esa mortalidad es similar en el paciente que no se mueve, que no tiene actividad física permanente. En resumen, la situación de nuestros pacientes la hemos definido en nuestro equipo como crítica, y esto es porque la sarcopenia se presenta progresivamente y es mayor aún en la medida que pasa más tiempo el paciente en diálisis, lo que lleva a una gran limitación funcional, finalmente a una invalidez con muchísima mayor mortalidad. En ese escenario, la buena noticia es que hay suficiente literatura que avala que la actividad física, de una manera o como plan de entrenamiento, ayuda a estos pacientes, previene de alguna manera esta sarcopenia y mejora muchos aspectos de la calidad de vida relacionada con la salud. En un intento por poder resumir la principal literatura, nuestro grupo publicó en nuestra Revista Nacional de Medicina, Revista Médica de Chile, el año 2019, una serie de estudios que nos parecieron relevantes y que quiero compartir algunos de ellos con ustedes ahora, y a incluir algunos nuevos también. El primer estudio, que es muy antiguo, que de alguna manera corresponde a la primera descripción internacional de pautas de ejercicio físico y resultados asociados en pacientes en hemodiálisis, fue el estudio DOPS, que es un estudio internacional de miles de pacientes, ¿no?, que fue diseñado de alguna manera para evaluar múltiples variables de la terapia hemodialítica en esta corte prospectiva, como prehistoria de supervivencia, hospitalizaciones, calidad de vida, y entre ellos actividad física. ¿Qué nos mostró el DOPS? Nos mostró que efectivamente más de la mitad de los pacientes estaban inactivos, pero mejoró en los que sí estaban activos la calidad de vida, la funcionalidad física, la calidad del sueño, aspecto muy importante en nuestros pacientes, el dolor y la falta de apetito, y sobre todo hubo una asociación con menor mortalidad. Y esta mortalidad era menor aún en la medida que el paciente se ejercitaba más días a la semana. Recientemente publicado un estudio canadiense, también de una corte prospectiva multicéntrica, con pacientes mayores ya, en etapa 4 y 5 de enfermedad renal crónica, con un seguimiento de más de 3 años, demostraron que a mayor actividad física hubo una menor mortalidad en los pacientes, de prácticamente la mitad. O sea, vamos sumando en estos estudios de corte, uno podrá decir que son estudios de corte, ¿no? Pero es la realidad. Esa es la gracia de estos estudios de corte, ¿no? Cuando uno ya salta a revisiones sistemáticas y metaanálisis, obviamente hay también información que apoya la realización de actividad física, como por ejemplo esta publicación de Cochrane, donde revisó 45 estudios controlados de más de 8 semanas de duración en más de 1.800 pacientes, incluyendo trasplantados renales, y encontraron una mejoría significativa en la capacidad aeróbica y de marcha, en constantes importantes cardiovasculares como la presión arterial, por supuesto, en múltiples aspectos de la calidad de vida y también en aspectos nutricionales. Los pacientes que se excitaban tenían mejor albúmina, prealbúmina y tenían una mejor ingesta proteica. A los que les gustan más las cifras de eficiencia, por ejemplo, de diálisis como el KTB, también existen revisiones sistemáticas y metaanálisis en donde se demuestra que los pacientes mejoran su KTB cuando son expuestos a planes de entrenamiento permanentes, ¿no? Y esto tiene un sentido, dado que aumenta el flujo muscular sanguíneo, eso lleva a un aumento de la red capilar, lo que se traduce finalmente en una mayor oferta de tóxicos al compartimento vascular y por lo tanto se ofrece más de esto al filtro. Y en este estudio, efectivamente, hubo mejoras significativas, entre otras cosas, el KTB. De estos 24 estudios, 6 hacían referencia al KTB, y lo vemos en este gráfico, Forest Plot, que efectivamente la balanza se inclina hacia el ejercicio y la mejoría del KTB.
También hay revisiones sistemáticas para síndrome de piernas inquietas, muy complejo síndrome que puede afectar hasta 1/3 de los pacientes en hemodiálisis, y que cuando se exponían a una actividad física constante, disminuía la severidad de los síntomas, mejoraba la calidad de vida y la calidad del sueño. Por lo tanto, la pregunta que viene ahora, bueno, pero esto es costo efectivo, un punto que es clave, ¿no?, para poder organizar y aplicar estas intervenciones. Y para suerte de nuestros pacientes y los que estamos en este tema, recientemente publicado en Kidney International Report, apareció este estudio, un análisis de costo-efectividad, ¿ya?, donde un programa de ciclismo en 109 pacientes, 53 del grupo de intervención, por 30 minutos, 3 veces a la semana, por 6 meses, demostró que efectivamente mejoró de forma significativa los años de vida ajustado por calidad, que es una medida, ¿no?, para evaluar intervenciones en salud, y fue rentable con un ahorro en este periodo estudiado de 6 meses de $2.000 por paciente. Por lo tanto, se justifica. Es tanto así que los autores plantean y terminan con una frase muy clara de que su implementación debe ser prioritaria en los centros de salud. Si nos preguntamos ahora el cómo, cuándo y dónde de la actividad física en diálisis bajo una idea de un programa de entrenamiento, el cómo debe incluir ejercicios aeróbicos, de resistencia, de flexibilidad y coordinación, por ejemplo. El cuándo, esto es muy sencillo y quiero ser enfático, siempre. Esto es un continuo, ¿ya? El paciente inicia y en la medida que pueda, adaptado a su condición, debe mantener una actividad física constante y, por supuesto, de la mano con una adecuada nutrición. El dónde, intra o interdiálisis. Los resultados son muy similares, con la diferencia que el paciente interdiálisis de alguna manera actúa como una población cautiva, ¿no?, que permite una regularidad y un control más adecuado. Quiero mostrarles ahora un ejemplo de protocolo que nuestro equipo ha aplicado en algún momento, ¿ya? Por supuesto, calentamiento, ejercicio y vuelta a la calma, como cualquier ejercicio bien realizado, tiene que tener etapas. Se parte con un calentamiento y posteriormente con ejercicio continuo por algunos minutos. Ahí lo vemos. Esto se hace con cicloergómetros, de pies, también hay de manos, dependiendo de la condición del paciente, ¿no? Y posteriormente se continúa con ejercicios de resistencia, se unen bandas elásticas de diferentes colores que traducen diferentes intensidades al sillón del paciente, y eso se realiza en movimientos supervisados, por supuesto, por algunos minutos también. Muy bien. Sin embargo, todo esto que les he contado, que para mí es una evidencia dura, aún tiene grandes limitantes. Y estas limitantes uno las puede enfocar bajo 2 puntos. El primero, en relación a la función física disminuida, que lleva a una disminución de la expectativa del paciente y su familia en lo que puede lograr, ¿no? Por lo tanto, hay una aceptación por parte de ellos a esta mala capacidad física, y lo peor de todo, nos transmite esto a nosotros y lo aceptamos como equipo de salud. De alguna manera, sobreprotegemos al paciente de dejarlo hacer lo que él quiera para evitar roce, entre otras cosas, o no forzarlo, y malentendemos la situación. Y lamentablemente esto lleva a cerrar el círculo vicioso con una mayor función física alterada y lo que hemos ya discutido. El segundo punto de estas resistencias o limitantes la tiene el equipo de salud, ¿no? Hay muchas enfermeras y técnicos que no creen que sea parte de su trabajo hacer esto. O bien se sienten que no tienen capacitación o no tienen los incentivos suficientes. Pocos nefrólogos evalúan formalmente la actividad física de sus pacientes o aconsejan al paciente a realizar algún tipo de actividad física, y muchas veces los médicos se preocupan más por los riesgos, que entre paréntesis son muy bajos y podemos discutirlo después en las preguntas, en comparación con la preocupación real de los pacientes, que es muy poca. En un intento por romper estas cadenas, en nuestro país, nuestra Sociedad Chilena de Nefrología creó formalmente el Comité de Ejercicio y Enfermedad Renal, que tiene como objetivo principal el promover la actividad física
y entregar las herramientas técnicas para poder incorporar formalmente programas de entrenamiento físico en los centros de salud que atienden a pacientes con enfermedad renal crónica, incluyendo centros de diálisis, ¿no? Esa inversión que implica algunos profesionales del área como kinesiólogos, alguna infraestructura de equipos como los ciclogrómetros, ya sabemos que es costo efectivo. Y por lo tanto, para terminar, recojo la invitación que nos realiza la doctora Francesca Malamacci del grupo italiano de Reggio Calabria, en donde ella señala claramente que el ejercicio físico en hemodiálisis debemos iniciarlo ya. No hay excusas, tenemos que partir. Yo quiero agregar a esto que para nuestro equipo la implementación de un programa de ejercicio en diálisis lo consideramos un imperativo ético. Porque hay evidencia a favor, es costo efectivo y hay muchas, pero muchas personas que sufren. Podemos conversar también de algunas investigaciones en relación a la disminución de la velocidad de progresión de la enfermedad renal crónica en etapas predialíticas y otras cosas que nos hacen que tengamos que tomar acciones concretas para implementar esto en nuestros países. Y ese desafío lo quiero compartir con nuestra sociedad latinoamericana de nefrología e hipertensión para buscar los mecanismos de que podamos apoyar este tipo de iniciativas. Con esa invitación, les agradezco mucho vuestra atención y quedo a su disposición para los comentarios o preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Perturbador, pero sobre el cual sabemos poco y podemos hacer poco. En realidad es como tú decís, Carlos. Cuando el paciente se queja de fatiga, de falta de energía, uno piensa en factores metabólicos a corregir, que eso ustedes los conocen perfectamente bien. Lo decepcionante es que uno puede seguir corrigiendo factores. Y de hecho, entre el primer trabajo que yo mencioné del año 96 y ahora, que han pasado casi 20 años, o más de 20 años, la nefrología ha ido avanzando en un montón de aspectos de mejora de la calidad en diálisis, pero sin embargo los pacientes siguen experimentando fatiga. Sobre el cual sabemos poco y podemos hacer poco. Hay un eco, no sé por qué tiene eco. Pacientes de fatiga, falta de energía, uno piensa en factores metabólicos. Soy yo. Eso ustedes lo conocen perfectamente bien. Lo decepcionante es que uno puede seguir corrigiendo factores. Y de hecho, entre el primer trabajo que yo mencioné del año 96 y ahora, que han pasado casi 20 años, o más de 20 años, la nefrología ha ido avanzando en un montón de aspectos de mejora de la calidad en diálisis, pero sin embargo los pacientes siguen experimentando fatiga. Sobre el cual sabemos poco y podemos hacer. Hay un eco, no sé por qué. Para un poquito, Juan, a ver si le vamos a pedir al servicio, a la mesa técnica, porque hay un eco, por favor. Supongo que debe ser porque yo tenía abierto también la página del Congreso. Ahora la cerré. Ahora uno puede seguir corrigiendo factores. No, sigue. Ya no soy yo. Mencioné del año 96 y ahora, que han pasado casi 20 años. Podríamos apagar los micrófonos quienes no hablamos para ver qué ocurre. A ver si ahora no hay eco. Bien. Entonces, me parece que en el día a día, cuando el paciente se queja de falta de energía, hay dos elementos que hay que evaluar. La depresión, porque la fatiga se asocia con depresión. De hecho, la falta de energía es un síntoma de la depresión. Entonces, y lo digo porque he trabajado como psiquiatra en diálisis, quizás lo primero que uno diría es, bueno, vamos a ver si se asocia con síntomas de depresión. Y la otra es tratar el dolor, porque también se asocia con dolor y con síntomas neuropáticos. Así que el tratamiento del dolor y de todos los factores asociados es muy importante.
O sea, tratar los síntomas que son tratables, el prurito. Eso va a hacer que el paciente mejore una de las dimensiones importantes, que era de la autoestima y el percibir que la diálisis es una carga y que eso hace la vida intolerable. O sea, todo lo que podamos aliviar de la constelación de síntomas va a hacer que el paciente se sienta con más energía. Corregir los factores en diálisis, evaluar la depresión. La fatiga es cualitativamente distinta que la depresión. Uno le dice al paciente, ¿cómo está el estado de ánimo? Y se levanta con mucha energía, supongamos que se dialice en la mañana, al día siguiente se levanta con energía, empieza a trabajar, pero lo que dicen los pacientes es, en un momento dado es como que me bajan la llave, me apagan la energía. O sea, se levantó animosamente, empezó a funcionar y de repente, ¡pim!, se agotó la energía y queda en una situación en la cual el descanso no mejora la fatiga, a diferencia de lo que es el cansancio que uno tiene después de una actividad física, ¿verdad? Entonces, tratar la depresión, tratar los otros síntomas asociados. A diferencia, y esto me gustaría conocer la opinión de Hans, a diferencia de la fatiga en cáncer, no hay evidencia de que el ejercicio aeróbico mejore la fatiga en diálisis, cosa que sí sucede en la fatiga de pacientes en quimioterapia o en radioterapia, por ejemplo. Así que es más lo que no sabemos que lo que sí se sabe. Tenemos que seguir buscando y mientras tanto ofrecer optimizar el tratamiento en todo aquello que se pueda corregir y tratar todos los síntomas asociados que el paciente pueda tener. No sé si se escuchó adecuadamente. Yo lo escuché. Ah, bien. Sí. Carlos, tienes el micrófono apagado. Lo que sí se sabe, tenemos que seguir buscando y mientras tanto... ¿Alguno de nosotros tiene la sesión plenaria del Congreso abierta? Por eso lo estamos escuchando 2 veces. Y tratar todos los síntomas asociados que... Hans, ¿podrías contestar la pregunta de Juan, por favor? Voy a intentar porque Juan dio la respuesta, lamentablemente como síndrome, ¿no? No hay estudios que lo demuestren fehacientemente. Lo que mejora la actividad física cuando se presenta como un plan de entrenamiento, o sea, eso significa que sea constante, que sea supervisado, evaluado, mejora la sensación de bienestar del paciente, ¿ya? Mejora también de alguna manera su capacidad aeróbica, y esto es independiente de la anemia, que es lo que es interesante. Así que hay una sensación de mejor bienestar que se traduce en todos los cuestionarios de calidad de vida y también en pruebas fisiológicas, ¿no? Pero en relación a la fatiga postdiálisis, lamentablemente no hay claridad, y más bien es no, ¿ya? Hay que tratarlo integralmente, sin duda. El ejercicio pudiera participar, pero directamente como un tratamiento demostrado para eso, Juan lo dijo muy bien, no. Ok, bueno, desapareció el ruido, parece algo pasó. Jorge, en realidad hoy hemos visto 2 interesantes sintomatologías que presentan los pacientes, pero un poco frustrante con respecto al diagnóstico y tratamiento. Como decía Juan, se está estudiando, pero no sabemos todavía cómo abarcarlo. Lo que sí creo que es importante poner la bandera es que hay que asumirlo y tenemos que incorporarlo no como un hecho aislado, sino que una parte importante de lo que se siente la calidad de vida. En prurito pasó lo mismo, lo que tú señalaste, digamos, que en general o se mejora con lo clásico o ahí quedamos, y que el trasplante como la opción final. En la práctica, que tú tienes harta experiencia clínica también, en el diagnóstico y tratamiento, ¿cuál sería tu recomendación así para el día a día, para los clínicos, los que están escuchando en esta presentación? Bueno, cuando yo me inicié en la nefrología a principios de la década del 80, yo recuerdo que los pacientes, la mayor parte de ellos tenían un prurito intratable, ¿ya?
En ese tiempo los pacientes se dializaban con acetato, ¿no es cierto? ¿Ya? Tenían el típico color de los pacientes subdializados, ya eran todos café, digamos, independientemente de su raza, ¿ya? Y estas pápulas, como las que mostraba en la presentación, era una cosa muy frecuente, ¿ya? Especialmente en el dorso. Yo creo que con las mejorías en la calidad de la diálisis, ¿ya? Esto se ha atenuado, ¿ya? Y casos dramáticos yo creo que uno ve rara vez ahora, ¿ya? Que se quejen de prurito es frecuente, pero estos casos dramáticos yo no recuerdo los últimos 2 años haber visto a nadie. Y yo creo que eso tiene que ver con la mejoría en la diálisis. Ahora, uno dice, ¿qué es lo que hace? Habitualmente lo que hacen es darle antihistamínico y todos sabemos que no sirve. Y uno le va rotando y le va dando los más nuevos, etc. Y que los más nuevos tampoco son mejores que los más antiguos. ¿Ya? En realidad los que más sedan, así como la hidroxicina, por ejemplo, ¿ya? Funcionan mejor, pero yo creo más bien porque tienen al paciente medio sedado y medio embolado, digamos, más que porque están actuando sobre el síntoma. ¿Ya? Yo en la práctica tengo alguna experiencia con la gabapentina. ¿Ya? Con la pregabalina, por supuesto que no la usa Pasto para las neuralgias y para otras cosas. Como que no recuerdo en este momento haberle dado pregabalina a algún paciente en diálisis, pero sí gabapentina. Las dos drogas se dializan. ¿Ya? Las dos drogas se eliminan por el riñón, así que se acumulan. Y sabemos que la pregabalina sea bastante, yo diría que más que la gabapentina. Y la recomendación es darlo después de unas horas, unas 4 horas después de cada sesión de diálisis. ¿Ya? Yo he tenido experiencias positivas, ¿ya? Con ese medicamento. ¿Ya? La idea es darle entre 100 y 300 miligramos unas 4 horas cuando lleguen a su casa, digamos, después de la diálisis. Esto del desbalance de la teoría opioide, que es un tema que tiene hartos años ya, porque histológicamente han visto que existen estos brotes nerviosos en este tipo de pacientes. Es bien interesante, pero yo no tengo ninguna experiencia con meterme con el sistema opioide. ¿Ya? Eso. Okay. Listo, gracias Jorge. Estamos lamentablemente con el tiempo muy acotado, pero Antonio, en un par de frases, ¿qué nos gustaría que nos lleváramos de tu presentación de hoy? Fue muy interesante, bueno, amplia y profunda, digamos, como siempre tus presentaciones. ¿Qué te gustaría que nos lleváramos como mensaje en esta tarde? Mira, yo diría lo siguiente. El quehacer médico tiene 2 vertientes. Una técnica, dentro de la cual yo considero que somos técnicos exquisitos. Pero no hacemos algo distinto de lo que hace un zapatero, digamos, o de alguien que es capaz de realizar cualquier tipo de actividad que conduce a un fin. Lo nuestro es lo médico, y somos buenos en eso. Y para eso nos entrenamos. Pero hay un montón de aspectos que no son técnicos. La vertiente ética acompaña cada una de las decisiones médicas. Y no tenemos la menor idea, o ni siquiera sabemos cuándo tenemos problemas ético-clínicos. De hecho, una de las quejas frecuentes de los comités de ética es que no tienen casos que ver. Y sin embargo se sabe que hay estudios en esto muy interesantes, que 1 de cada 5 aproximadamente pacientes que ingresan a un hospital en un estado relativamente grave tiene seguro, no uno, sino que varios problemas éticos que no tienen que ver con un montón de cosas. Otro haría una cosa distinta que yo, tengo dudas de hasta dónde seguir, etc. Sin embargo, no está en la cultura del hospital. El hablar sobre estas cosas es tener un diálogo moral en el cual cada uno sea capaz de plantear su perspectiva con respeto, escuchar la otra y entonces empezar a comprender en dónde están nuestras diferencias. Yo lo que creo que necesitamos los doctores es volver a pensar. Los alumnos hasta 4º año de medicina piensan, discuten, no se dejan. Los internos ya no quieren más guerra, quieren terminar, recibirse y trabajar.
Y cuando uno ve la capacidad de tomar decisiones éticas, juiciosas, coherentes, consistentes, como mostré bien en este trabajo que les presenté, van cayendo en vez de ir aumentando hasta que tenemos 15 años de profesión aproximadamente, en que son peores esas ideas, esos juicios, esas razones que damos para hacer o no hacer, que las que tienen los años de los primeros médicos o incluso los internos. O sea, yo creo que nosotros estamos obligados a pensar, sobre todo en esta época de incertidumbre, en que no sabemos bien qué va a significar ser médico 20 años más o 10 años más. Yo diría que eso sería lo que me gustaría que quedara. Gracias. Y Hans, para ir terminando, o en una frase cortita que te gustaría dejar. Perdón, Juan. No, porque hay una pregunta de la doctora, hay un comentario de la doctora Campistruz. Digo para que volvamos a esto antes de que tú cierres. Sí, perfecto. Hans, ¿alguna frase antes que nos cierren? Que nos lleven para la casa. Más allá de que hay amplia literatura que avala el planificar sesiones de ejercicio a manera de programa, hay muchos beneficios. Yo diría que las grandes limitantes, aparte de las estructurales y básicamente equipamiento, ¿no? O las clínicas, que es el deterioro del paciente, pero siempre se puede adaptar, son las culturales en nuestros equipos de salud. Mostré algo ahí en la presentación, ya, que como los médicos no tienen ningún interés, muy poco, y tienen mucho temor para prescribir el ejercicio, temor que no tienen los pacientes. En un estudio, el 40% de los médicos no lo hacían porque temía que le pasara algo al enfermo, y el enfermo era menos del 10% del temor que tenía. Entonces, esto hay que hacerlo. Lo planteé, no creo en forma exagerada, pero desde una mirada práctica como un imperativo ético. Creo que tenemos que entusiasmarlo de alguna manera y trabajar en equipo multidisciplinario, interpaíses incluso, para transmitirnos nuestras experiencias. Los brasileños tienen bastante experiencia, tienen los mexicanos también. En Chile estamos partiendo recién, se creó un comité, pero el desafío es ese, implementar esto porque tiene grandes beneficios, por sobre todo para los pacientes, y también justificación económica. Ese es el desafío, Carlos, para mí y nuestro equipo. Acá hay dos comentarios sobre la presentación de Hans. Uno que dice Elizabeth Corona, bueno, felicidades por la práctica y destacar lo importante que es, aunque muchos médicos le prohíben a los pacientes en diálisis que hagan ejercicio. Y después hay una pregunta del doctor Pedreros que dice, ¿cuáles son los riesgos reales de poner a pacientes con mucha carga cardiovascular a ejercicio intradiálisis y qué se debe hacer para evitar estas complicaciones? Creo que en parte tú ya diste la respuesta a esta pregunta, ¿verdad? O sea que, Hans, pero si querés los agregar riesgos algo son más. muy bajos, son muy bajos. Son menos que los cardiópatas en rehabilitación cardiovascular por insuficiencia cardíaca severa. El hacer ejercicio en un paciente en diálisis, para que se hagan una idea. ¿Ya? Hay cifras que respaldan esto en números de paros cardíacos. Por ejemplo, un paro cardíaco uno puede esperar en alrededor de 46.000 horas de diálisis en un paciente. En cambio, el paro en un paciente en rehabilitación vigilada, cardiópata avanzado, es 1 en 112.000 horas. Es mucho menos. Por lo tanto, si hacemos ejercicio, vamos a llegar a eso con nuestro paciente. Estamos comparando realmente pacientes malos, cardiópatas. Perfecto. Después acá la doctora Campistruz dice que ella, en caso de pacientes jóvenes que le han solicitado opinión sobre deportes de contacto como fútbol o básquetbol, en realidad la preocupación es qué pasa con la fístula y le han sugerido evitar deportes de contacto. Y solicita saber cuál es tu opinión con respecto a esto. Sí. En eso prima el criterio lógico. Es verdad, una fístula tiene que cuidarse, pero yo recuerdo haber jugado fútbol con pacientes en diálisis en equipo, mientras estaba en la beca, hacíamos campeonatos, y la verdad es que cuando uno lo juega con amigos, en confianza, y tiene un límite, ¿no? Del roce, no hay ningún inconveniente. Va a depender de otras cosas, básicamente. Se sugieren más aún deportes de bajo impacto, ¿no? Perdura mejor todo lo articular, lo osteometabólico. Sí, y la doctora Campistruz recordará a un paciente que teníamos en el centro de diálisis, un muchacho joven que con 7, 8 gramos de hemoglobina jugaba al fútbol y no tenía fatiga, una cosa extraordinaria. Por supuesto que con una adhesión a la diálisis un poco precaria. Y después dice la doctora Campistruz que cuando estudiamos la percepción de cambios en los pacientes de diálisis nocturna larga,
que es un estudio en el que yo pude participar también hace unos cuantos años, de 7 pacientes que respondieron, 6 expresaron mejor importante de la fatiga postdiálisis en relación a su periodo en diálisis convencional. Y la verdad que está muy bien que la doctora Campitús lo mencione, porque es uno de los elementos que ha mostrado más utilidad en el tratamiento de la afectividad, que es la diálisis larga, la diálisis nocturna. Y después tenemos un comentario del doctor Ferreiro que dice: excelente mesa, felicitaciones, hay mucho para hacer en esta área. Muchas gracias. Bueno, Alce, te pido disculpas porque nos están de la jefatura, nos están acotando el tiempo, porque bien sigue el programa. Pero si tú quisieras de tu presentación decirnos algo muy breve y acotado como mensaje en esta tarde, ¿qué te parecería? ¿Aló? Alce, ¿puedes conectarte? Sim, estou conectado, Zúñiga. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tem alguma pergunta? No. ¿Qué mensaje nos llevas con respecto al dolor y lo que significa en el sufrimiento los enfermos? Ok. Na verdade, sim, a dor no renal crônico, lembrar que a mensagem é que ela é bem prevalente, é muito prevalente. 1/4 dos pacientes que têm dor tem uma dor intensa, severa, então que precisa ser controlada para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Lembrar que o uso racional de opioide é muito importante. Muitos médicos prescrevem opioides associados, tramadol, codeína, tudo junto. Não faz sentido isso, não faz sentido. Então, e evitar o uso de opioide ao máximo em paciente renal crônico, tá? Existe também um preconceito muito forte com anti-inflamatório. Tem artigos que mostram que anti-inflamatório em baixa dosagem, ibuprofeno, anti-inflamatórios menos inibidores da COX-2 podem trazer algum benefício no renal crônico por um uso curto, um período curto e geralmente assim com monitoramento da função renal. Talvez não seja tão deletério, tá? Então, analgésico comum no Brasil a gente usa muita dipirona, quase em adulto, quase não usa Tilenol, é mais dipirona mesmo. Não sei no país de vocês se vocês usam dipirona, mas a gente tem uma boa resposta com dipirona, tá? Eu acho que é isso. Bien. Tenemos que cerrar, no sé, nos están pidiendo lamentablemente, muchas gracias a todos los expositores, muchas gracias a quienes estuvieron también acompañándonos. Ya tendremos oportunidad de seguir con esto, sigue el Congreso, así que muchas gracias a todos y su participación. Nos veremos. Ok, muito obrigado, boa noite. Adiós.